Elizabeth. No. Maestro, Porque estábamos hablando con Camila Sosa Villada. No. El tono Camila Sosa Villada es para alquilar balcones. Es único. No. Yo dije, a veces cuando me manda uno dice, está loca. Está loca, pero me encanta. Me encanta, claro. Cuanto más loca, más linda. Me encanta. Y tengo que continuar con lo que empecé el miércoles, con la tintorería, por favor. Me iba muy mal en el colegio. Mamá me había cortado víveres. La verdad que yo ya no sabía cómo arreglármela. A la vez tenía una putez que quería calmar en bicicleta, porque cada vez que salía caminando me paraba en cualquier esquina, pero la bicicleta no solucionó la enfermedad que yo tenía mental de querer comerme al pueblo. La enfermedad que tenías, que seguís teniendo, la enfermedad de ser puto. De eso, soy si se equivocaron, que de cuando decía antiguamente enfermedad puto, sí, yo estoy enfermo. Es así. ¿Cuándo empezaste a disfrutar de decir soy puto y no verlo como un problema? 25, 24. ¿Por qué ¿Tantos años tardaste? No, aceptadísima siempre. No, pero disfrutar de decir, no tengo que esconderlo, no, esta cosa que vos decías antes que tratabas de que no se dieran cuenta de que eras gay, esa cosa, que te ponías el miedo a que dijeran que yo, el puto, ¿viste? Por más que yo era una castañuela, era por la calle, no me importa, pero todavía cuando me vine a Capital. Cuando saliste del pueblo, cuando saliste del barrio para que no le dijeran a tu familia. Cuando me fui de la casa familiar, ahí libre como la capital te termina de puta. Libre soy, era Elsa furiosa. Elsa toda de celeste. Bueno, entonces estábamos ahí, mi mamá, obviamente puto cadete para todos lados, mandados, esto, lo otro, apoderado del banco de mi abuela y de mi mamá, tenía que hacer la cola con los jubilados. No, tremendo. No tenía plata, no me pagaba porque yo me había llevado materias y bueno, el pago era, bueno, ayúdame, yo no te voy a dar plata. Entonces en un momento voy a la tintorería, conozco al señor, a la señora Emiko Takana, que era la dueña junto con su marido, el señor Takana, que eran amigos de mi mamá del Rotary Club y todo eso. Entonces llego y en un momento el señor Takana viaja a Okinawa y se queda solo. Entonces yo le dije, bueno, ¿no me podría dar un trabajito? Mamá no me está dando plata, quiere que le ayude a la señora Emiko, que patamnico, y me dice, claro, bueno, sí, pero te puedo pagar en bolsa. Claro. Lopa. Y me paga en lopa, bolsones de ropa. Te voy a pagar 2 bolsones de ropa. Yo contenta de la vida porque me iba a la feria americana, que siempre iba a lo de María, que me vendiera cositas. Y si había cosas lindas. Si había un abrigo, me hice de ahí 2 corderoides de sacos ferroviarios. Eso me quedó de miércoles. Los sacos ferroviarios no sé qué habré hecho. Capaz que no me entró más y bueno, y lo regalé. Pero siempre me aparecían esos demonios sexuales que yo no podía. Y voy a trabajar. El señor se había ido a Okinawa, yo me quedo con la señora Emiko. La casa era un poema, no era Paso del Rey, era Japón del Rey. ¿Aprendiste algunas palabras en japonés? No, nada, porque ellos hablaban castellano. Pero Humberto sí. Adelante, Humberto. A ver, Humberto. Arigato gozaima. Arigato. Namaste. No. Semimasen cuando tenés que llamar a alguien para que te venga a atender. Viste que en el ramen había, cuando te quedabas mirando el cartel, te enseñaba con la fonética a decir gracias, a decir a pedir lo que querías pedir. Ya, me lo tendría que haber... Tendría que haber fotografía. Yo creo que le saqué una fotografía. Después me voy a fijar. Tendría que haber fonética en todos lados, porque uno lo lee y se piensa que es así como uno lo lee. La fonética es todo. La fonética es todo. Yo en Google hay una cosa con fonética y que te dice una chica, te dice todo eso. Sumimasen. ¿Sumimasen qué es? Como venía a atenderme. Sumimasen, yo estaba con Sumimasen como loca, pero no lo sabía. Entonces, bueno, trabajo 2 meses, no le di bola al secundario, qué sé yo, no a las materias. La verdad que tenía poco tiempo y aparte me invitaban a la pileta, a otros lados. La casa era Japón del Rey, todo con esterillas en el piso, el jardín japonés con piedritas, un estanque con unos peces y un puentecito, todo chiquito, todo lindo, atrás de esa tintorería que no era lo mejor del mundo, pero estaba muy bien ordenada. Bueno, aparece el señor Takana y en un momento desmantelan todo a los 3 meses y se van. Cierran. El rum de Paso del Rey explotó. Empezó a decir
¿qué pasó? ¿En qué negocio andará? Qué raro es todo esto. Que corococó, droga, todo, polvitos mágicos, qué sé yo, la importación del Tamagotchi, no me sé decir, pero los monos esos monitos que te vendían en un sobre y los hacías vivir en la pecera, todas esas cosas, se empezó a hablar, pero a los 3 meses, mágicamente, la tintorería, la japonesita, abrió nuevamente. Entonces reabre, y yo a lo lejos... Ellos no pusieron ni un cartel. Nada. 3 meses. Se bajó la cortina y nunca a estos no más. Les avisó nada. Nada de nada. Y a lo lejos veo una especie de Caruso Lombardi gordo, pero ajaponesado, con los rasgos, y el pelo largo tirante para atrás con una colita. A mí... ¿Te gustó? Me gustó. Tampoco era para hacer, ¡ay, qué bárbaro! ¡Ay, llegó Robert Redford a... No era nada por el estilo. Entonces, bueno, tenía el pelo con una colita tirante. A mí mucho el pelo largo no me gusta, pero tenía un jogging de acetato apretado que le hacía el bulto globo, que era un pez, te juro. Las piernas de hombre tan seductor que me pierdo y lo amo. Esas pantorrillas que se notaban abajo de ese acetato color celeste. Una locura. Y a mí mucho no me importaban los kilos. A mí no me importaba que fueras gordo, que una persona gorda. A mí me importaba que la gordura sea pareja. Gordo arriba, gordo abajo, gordo los pies, todo sigue gordo. importando, porque te fijas en esas como cosas. Yo soy gordo parejo. Yo no me voy en panza y tengo 2 palitos de carbadiente como pierna. Yo tengo unas pantorrillas que son mi vedette de cuerpo, el cuerpo de vedette, es todo. Y si ven, no estaba explotado en gordura, a mí el Gordi Caruso Lombardi me gustaba. Ese bulto me sacaba el sueño. Y bueno, me reuní con la Pochito, le dije, loca, ¿qué pasa? Empezamos a tejer sobre lo que había pasado con esta familia, los Tacanas que se habían ido y todo eso. Y entonces, pero a mí me está gustando mucho. Me quiero comer a Caruso Lombardi. Uy, que eso sonó raro que lo diga así. Pero bueno, estábamos ahí, estábamos como locos. Y me dijo, y bueno, a mí mucho lo asiático no me gusta. A mí sí, y nunca me comí un asiático, Pocho. Le dije muy firme y con todo. Menos mal que siempre se lo decía sabiendo que te lo podía quitar. Sí. En memoria, pero siempre igual brindaba, pero se lo dije porque me dijo generoso. Sí, se lo dije, pero también le dije porque me contó, me dijo, no me gustan mucho los asiáticos y todo eso. El tema es que volvió a la tintorería, el nuevo TD, y tenías que ir de alguna manera a ver qué pasaba. Y un día fui con un jumper de mamá y el pantalón de sarga que ya lo había terminado de usar. No estaba tan ordenado, pero sí seguía manteniendo toda la ropa colgada del techo, el papel madera para envolver toda la ropa planchada, porque se envolvía con papel madera para los memoriosos, y ese olor que había como una especie de fluido sintético, como olores a los productos que se lavan en tintorería, que son como químicos, como raros. Que son raros. Me gusta el olor de las tintorerías. Mezclado con ajo todo eso. Me puede. Bueno, usted ve que tenía la cocina al lado. Mezclado con ajo. Le daba el ajo a este señor. Tuvo paralizado... como casi todos los asiáticos. Como todos los asiáticos, como todos. Jengibre. Entonces, al ruido de mi puerta aparece Caruso Lombardi. Caruso Lombardi con una chaqueta tipo paramédico en azul y su jogging celeste, que no se lo sacaba, me parecía que desde el primer día que lo vi, hace una semana. Entonces le doy la ropa, me da el ticket, todo como corresponde, y no me aguanté y le pregunté por los Tacana, y me dice, no los conozco, me dijo. No conoce él. Ay, yo qué pena, los quería mucho y se fueron de paso, rey, y no paraba de hablarle y mirarle el bulto, era todo así, como que date cuenta quién está acá. Qué enfermo. Me enfermo. A los 2 días vuelvo, porque ese era el tema. Yo llevaba y yo sabía que a los 3 días tenía que volver. Claro. Como loca. Entonces empecé, ya no sabía de qué hablar. Metía algunas... El tipo hablaba, metía palabras en argentino, pero no, poco. Entonces venía todo un costado, todo trofeos tenía. Yo dije, a la mierda, ¿qué es todo esto? Por favor. Entonces le pregunto, como para sacar tema de conversación, ¿todo feo?
¿Está feo? Todo feo, todo feo. Me dice, sumo. Yo no tenía ni idea que era el sumo, la verdad. Yo nunca me enteré lo del sumo, ni ahí. Una palabra manejaba en castellano. Poquita sumo. Entonces me dice, sumo, no saber decir yo. Entonces me muestra una foto de él en una competición donde estaba de rodete Marta Susana Holgado, viste que se hacen esas cosas así. El chiripá ese con mitad de culo al aire y en cuero. Y yo cuando lo vi en cuero dije, sí, es gordo parejo como a mí me gusta. Esto hay que atacarlo antes de que se lo coma otra, ¿viste? Y me dice todo lo de sumo, me cuenta el chiripá, todo eso, y me envolvió todas las cosas que yo iba a retirar y me fui. ¿Qué era? Con una pava carbón. El papel madera. El papel madera. Era papel madera. Era papel madera con lo que divino el olor a papel madera. Con unos ganchitos a los costados. Pero se mezcla con la brochadora. Todo. Y entonces tenía que seguir yendo a la tintorería. Tramollera para ir. He llegado a manchar polleras de mamá para ir a la tintorería. Entonces me iba con cositas, con pavadas, qué sé yo. Entonces iba, charlaba, me contaba de sumo. Y ya había como una especie de confianza donde yo no le miraba a los ojos directamente cuando hablaba. 4 semanas después sabía que si yo iba los lunes, el jueves me daba todo. Entonces eran 2 visitas por semana. Un día... Perdone, Caruso, que no lo puedo mirar a los ojos. Tengo un estrabismo furioso. Siempre me achique, se me van los ojos para abajo. Entonces un día que no tenía ni que llevar ni que traer a la tienda, me bajo del tren porque venía de una derrota teteril en Ituzaingó, una derrota teteril que estaba por encauzar papel, y el chongo, como le vino el tren, se me fue y me dejó así como una estúpida boquiabierta. Se fue, yo venía otra vez pava carbón total. Entonces voy, me acerco y con una excusa, como la otra vez con los tacanas me habían pagado para con las bolsas de ropa, entonces el señor se llamaba señor Yuki, por más que Yuki, como la moto. Entonces, como se llamaba Yuki, le digo al Caruso, a Yuki Lombardo, Caruso Lombardo, le digo en un momento, se me ocurrió cualquier pavada, bolsón de ropa, y me dice, sí, tenel, me dice. Tenel. Que te la tengas. Ahora vamos, Humberto. Entonces le dice, tenel, me dice, venderme ropa a mí, le dije yo entregar. Entonces, sí, me gustaría verla, le dijo yo. Ven, me hace. Yo voy al mismo depósito donde me había hecho entrar a la señora Emico. Entonces, entro al depósito, era un montón de bolsones con bolsas de consorcio, y él me dice, tener más ropa colgada. Entonces, bien, porque yo tengo una persona que me las puede comprar. Bien, me dice, bien. Entonces empezamos a revisar todo ahí adentro, que bueno, porque tenía todo clasificado. Sacos, pantalones, vestidos, claro. Todo. Entonces yo veo que, nada, con mis nudillos le rocé el pez globo que tenía entre las piernas. Claro. Ponele que haya sido así. No se da cuenta, ponele. Entonces insisto y le manoteo. Y me hace... No, me hace. Y yo me dio un miedo tremendo. Va a salir, me va a echar, me va a cagar a palo. Entonces me puse haciéndome la que yo me lloraba y le dice, no, por favor. Y veía que el tipo estaba ahí como loco. Y yo le empecé a tocar, y él se dejó, y él fue rehén de su impulso sexual. Como el primer no es un sí. El primer no es un sí. Así no, me dicen, en su japonés furioso. Y entonces, deja que tiro un tapado. Algo por el estilo. Lo viste venir, pero no en el piso, Humberto. Entonces, se revisa uno de los bolsones y agarra un sobre todo viejo. Me tapa a mí completamente con el sobre todo viejo. Y crea una especie precariamente de glory hole. ¡Ay, qué maravilla! Glory hole no me quería ver, pero sí me quería sentir. Claro. Y así fue como me comí el nigiri de una manera... de ahí te gustó, empezaste con no era un nigiri que vos dijeras, qué nigiri. Pero la situación... Pero tenía 2 compoteras de salsa de soja, que era lo que hacían lo de su bulto globo. Hermoso, o sea, se iba en soja más que en nigiri.
qué detalles metafóricos. Lo estoy explicando bien. Desde que el árabe me enseñó la semana pasada a hablar de los rayos de sol. Y aparte, ¿quién no le va a gustar el sushi? Ahí, bueno, mi amor, en esa época es muy novedoso, en los 90 y pico. Entonces, fines de los 80. Entonces, me como el nigiri, todo muy bien, todo muy bien, muy bien, muy bien. Me levanto y como no había amor, no había nada de eso, me levanto y le digo, ¿cuándo es el próximo torneo de sumo? Le digo yo, como que acá no hay amor, esto fue un servicio, querido. Entonces me dice, pronto, revista, pronto. Entonces yo le digo, bueno, avíseme, golpean la puerta, toc, 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 toc. Entonces me dice él, hágala lopa, como para disimular que yo me llevaba algo de ahí, porque la puerta estaba con llave. No va a abrir, no, gracias, Caluso Lombaldi. Entonces me voy con un saco que no sé qué era, mañana traigo más lopa, como para, no le hablaba así, pero él me hablaba, pero para hacerme la japonesa yo también. Entonces me voy con un saco de no sé quién, y esa persona que estaba detrás de la puerta era un señor oriental. Que no sé qué había, que hacía, que qué, pero estaba ahí en la puerta de la tintorería, y cuando yo salgo, él entra casi sin saludar. Y el miércoles que viene les voy a terminar de contar esta historia preciosa, donde fui una geisha casi sin querer. Tapada la geisha, tapada. Y fue mi primera vez que comí sushi también en la vida. De alguna manera, para hoy tengo un tema nada que ver, porque no encontré nada japonés que me conformara. Entonces traje un tema de Samoa, ¿cómo es, Marcelo? Kaoma. Samoa era un telo. Samoa era un telo en la autopista del oeste. Traje un tema de Camoa, que para que bailemos todos hoy viernes.